La espinaca inhibe la absorción de los nutrientes de la carne. Por desconocimiento se hacen combinaciones inadecuadas de alimentos. Según los nutrientes que proveen al organismo, los alimentos pueden clasificarse en 3 grupos. En el primer grupo encontramos a los alimentos que contienen carbohidratos. Cereales como la avena, el trigo, el arroz y tubérculos como la papa contienen carbohidratos. El grupo número 2 nos brinda proteínas. Semillas de leguminosas como el garbanzo y las lentejas y alimentos de origen animal como la carne y la leche proporcionan proteínas para la formación y renovación de nuestras células. Entre los alimentos que nos proporcionan vitaminas se encuentran frutas como la manzana, las naranjas, la piña y verduras como la calabaza, el chayote, la zanahoria. Es en el hogar donde debe comenzar la educación alimentaria. Ahí se define la calidad, cantidad y los horarios de los alimentos que consumiremos toda la vida. Bienvenidos estudiantes a un nuevo encuentro con el lenguaje. Como ves, hemos comenzado la lección de hoy con imágenes muy sugerentes, donde se te ha mostrado la importancia que tienen algunos alimentos para el ser humano. Te pido que durante toda la lección estés muy atento porque los alimentos será la palabra clave. Hoy te vas a enfrentar a comprender un texto más amplio de los que has comprendido en lecciones anteriores, pues estaremos trabajando una estrategia de comprensión un poco más profunda. Te invito ya a que copies el tema de la lección de hoy. Tema: la comprensión, estrategia de comprensión. Como ves, las imágenes que viste al inicio de la lección tienen que ver con la obra que vamos a utilizar para la comprensión. Esta obra se titula Como agua para chocolate, una interesante obra que escribió Laura Esquivel, escritora mexicana muy relacionada con los platos alimenticios, específicamente en dependencia del estado de ánimo de los personajes. Quiero que observes el libro para que puedas consultarlo y leerlo. Este libro es una importante obra y muy curiosa además sobre los platos de cocina y la influencia que tienen en el carácter de las personas. Todos los personajes que allí intervienen tienen que ver con cada plato de la comida. Ahora yo te invito a que observes unas imágenes de la película Como agua para chocolate. Sí, suelta tus lágrimas, mi niño. Porque mañana no quiero que nadie te vea llorar, y mucho menos Rosaura. Yo termino. Tú ya vete. No, te ayudo.
Ya falta poco. Vete a dormir, mi niña, yo puedo sola. Solo las ollas saben los hervores de su caldo. Pero yo adivino los tuyos. Y ya deja de chillar sobre la masa, que luego no va a servir. Ándale, ya vete. Y se debe sentir muy satisfecha, doña Elena. Gracias. ¿Y a mí no me va a felicitar? Sí, cómo no. Que sea muy feliz. Estoy seguro de que así será, pues logré con esta boda lo que tanto anhelaba, estar cerca de usted, la mujer que verdaderamente amo. Felicidades. Con permiso. ¿Qué fue lo que Pedro te dijo? Nada, mami. A mí no me engañas. Cuando tú vas, yo ya fui y vine. Así es que no te hagas la mosquita muerta. Pobre de ti si te vuelvo a ver cerca de Pedro. Esto está delicioso. Pero chatita del alma, me traes tan entusiasmado. Paquita. Que hasta en el sueño parece que te oigo hablar. Paso del norte. Sí, gracias. Gracias. Que lejos te vas quedando. Tus divisiones de mí se están alejando. Mis padres y mis hermanos de mí se están acordando. Ay, cruel destino. El llanto fue el primer síntoma de una intoxicación extraña. Una gran melancolía y frustración hizo presa de todos los invitados y los hizo terminar en el patio, los corrales y los baños, añorando al amor de su vida. No las tires, mi niña. Puedes hacer con ellas las codornices en pétalos de rosa.
tiene demasiada sal. Con permiso, me siento mal. Tal parecía que en un extraño fenómeno de alquimia, no solo la sangre de Tita, sino todo su ser, se había disuelto en la salsa de las rosas, en el cuerpo de las codornices y en cada uno de los olores de la comida. De esta manera penetraba en el cuerpo de Pedro, voluptuosa, aromática, calurosa y completamente sensual. Parecía que habían descubierto un nuevo código de comunicación, en el que Tita era la emisora, Pedro el receptor, y Gertrudis la afortunada en quien se sintetizaba esta relación sexual a través de la comida. Como ves, estas interesantes imágenes de la película Como agua para chocolate te ayudarán posteriormente a comprender fragmentos de la obra. Quiero que estés muy atento a los dos platos que se te ofrecieron en las imágenes. Primero el pastel y luego las codornices hechas con rosas. Ahora quiero primero, antes de copiar el fragmento con el que vamos a trabajar, que observes la estrategia que vamos a tener en cuenta. Ya te aparecen en la lámina los elementos a tener en cuenta para comprender el texto. En primer lugar, la lectura cuidadosa del texto. En segundo lugar, el trabajo con el vocabulario. En tercer lugar, la selección de las ideas fundamentales. Y en último lugar, el ordenamiento de las ideas. Ahora quiero que observes y copies los fragmentos de la obra con los que vamos a trabajar. Observa en la lámina la autora del libro Como agua para chocolate, Laura Esquivel. A continuación se te muestra ya una imagen que representa lo que sucede en los fragmentos que vas a utilizar para la comprensión. Y luego el fragmento que ya debes copiar en tu libreta. Dice el fragmento: Tita con impaciencia esperó a que todos comieran el pastel para poder retirarse. Sus pensamientos la tenían tan ensimismada que no le permitieron observar que algo raro sucedía a su alrededor. Una inmensa nostalgia se adueñaba de todos los presentes en cuanto le daban el primer bocado al pastel. Inclusive Pedro hacía un esfuerzo tremendo por contener las lágrimas. Cuando sirvieron las codornices fue una verdadera tragedia. La fusión de la sangre de Tita con los pétalos de las rosas que Pedro le había regalado resultó ser de lo más explosiva. Parecía que el alimento que se estaba ingiriendo producía un efecto afrodisíaco.
Ya te aparece la primera lámina donde aparece el primer fragmento que debes copiar. Observa cuando lo estés copiando que tiene mucha relación con las imágenes que observaste al inicio. Observa ahora el segundo fragmento que también debes copiar en tu libreta. Luego de haber copiado el texto, ya estamos en condiciones de trabajar con el vocabulario. Observa las siguientes láminas. La primera palabra es ensimismada, que quiere decir pensativa o absorta.
Te sugiero que vayas localizando cada palabra en el texto para que compares el significado. Ya te aparece la segunda palabra, en este caso nostalgia, que quiere decir tristeza, melancolía. También puedes ubicarla en el texto para que compares este significado. La otra palabra que también te aparece en la lámina es codornices, que quiere decir aves de paso cuya carne es muy preciada. Ya te aparece la última palabra, afrodisíaco. Dícese de la sustancia o alimento que excita o estimula el apetito sexual. Luego de haber copiado el vocabulario, ya estás en condiciones de usar el siguiente paso, o sea, determinar las ideas fundamentales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por supuesto, mediante unas actividades que ya te saldrán en una lámina. Dicen las actividades. La número 1.
¿Qué personajes intervienen en el fragmento? Número 2. ¿A qué alimento se hace referencia? Ya te aparecen las restantes actividades que también debes copiar en tu libreta. La número 3 te plantea: explica los elementos que te ofrecen cómo actúan Tita y Pedro en el primer alimento y cómo en el segundo. Y la pregunta 4, ¿cuál es la reacción de las personas al ingerir cada alimento?
Observa ahora las respuestas que debías haber dado a estas actividades. Primero, las dos primeras preguntas. En la pregunta 1, los personajes que intervienen son Tita y Pedro. La respuesta de la pregunta 2 son los alimentos a que se hace referencia. En primer lugar al pastel y después a las codornices. En la pregunta 3 debías haber respondido que en el primer alimento Tita se muestra pensativa y ajena a lo que ocurre y Pedro se muestra triste y lloroso. En el segundo alimento, o sea en las codornices, en ambos se produce una carga explosiva con efectos afrodisíacos. La respuesta de la pregunta 4 debía haber girado alrededor de que en el primer alimento la reacción de las personas es de nostalgia y en el segundo de apetito sexual. Ahora te propongo que realices una actividad un poco más profunda. Vas a determinar en el fragmento cuáles son las informaciones específicas que te ha brindado este. Por lo tanto, te invito ya a que copies esta actividad. Dice la actividad: expresa mediante un esquema en forma de oraciones las informaciones fundamentales que te ha ofrecido el texto. Como ves, en esta actividad tienes que tener en cuenta todos los elementos informativos que te ha brindado cada uno de los fragmentos. Por supuesto, debes resumir en forma de oraciones los elementos que te brinda. Por supuesto que el resumen, como técnica, lo vas a estudiar posteriormente o le pedimos a los facilitadores que te enseñen cómo realizarlo.
Observa ahora cuáles debían haber sido las respuestas de esta actividad. Por supuesto que es un modelo. Debía haber quedado de la siguiente forma. El texto nos informa que, número 1, los personajes fundamentales son Tita y Pedro. Número 2, se confeccionan 2 platos alimenticios importantes en la actuación de los personajes, el pastel y las codornices. Número 3, cada personaje actúa de diferente forma al ingerir cada alimento. Por supuesto que tú puedes haber añadido más elementos, porque el texto te puede haber aportado un elemento distinto al que te muestro. Espero que hayas podido realizar bien y correctamente esta actividad, pues en próximas lecciones serás capaz de autocorregir tu propia comprensión. Ahora me despido hasta un próximo encuentro con un interesante video musical. Estela es un granito de canela que no quiere caer en la cazuela. Estela es un granito de canela que no quiere caer en la cazuela. Se escapó por la ventana con comino, con laurel, con orégano y su amigo pimentón. Es un granito de canela que no quiere caer en la cazuela.